El día de hoy tenemos con nosotros a la doctora Geraldine Villanueva. Ella es especialista en medicina interna y en endocrinología. Además, tiene una alta especialidad en neuroendocrinología y en enfermedades tiroideas en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, doctora. Gracias, Tere, también estoy muy contenta por estar contigo. Uno de los principales motivos de mi consulta es tratar a pacientes con sobrepeso u obesidad. Como bien sabemos, el tratamiento de primera línea es hacer modificaciones en el estilo de vida a través de una adecuada alimentación y un plan de entrenamiento. Sin embargo, hay ocasiones en las que los pacientes, a pesar de seguir rigurosamente un plan de alimentación, no logra obtener los resultados esperados. Hoy hablaremos sobre los factores que pueden estar influyendo en estos casos y qué otras alternativas le podemos dar a nuestros pacientes cuando el enfoque convencional ya no parece ser suficiente. Geraldine, ¿nos puedes platicar un poco qué es la obesidad y cuál es la prevalencia en México? Claro que sí. Fíjense, la obesidad es una enfermedad crónica, es algo muy importante a definir. Es una enfermedad crónica que va a estar presente, una vez que se estableció, va a tender a recaer. Entonces es una enfermedad crónica y es de origen multifactorial, tiene varios orígenes, ¿no? Desde factores genéticos, factores ambientales, medicamentos. Hay varias razones por las cuales un paciente tiene obesidad. La obesidad es distinta en cada uno de los pacientes y desafortunadamente ahorita la prevalencia de obesidad a nivel de México es bastante alta. Nosotros tomamos encuestas nacionales para tomar la decisión de la prevalencia de enfermedades. La última encuesta nacional de salud que se publicó fue en el 2022 y en esta encuesta nacional de salud de 2022 se estimó una prevalencia de obesidad aproximadamente de un 36% en los pacientes arriba de 18 años. Y si queremos, esta obesidad, ¿cómo se definió para la encuesta nacional de salud? Se definió mediante un índice de masa corporal, lo cual es la relación en cuanto a la estatura con el peso. Entonces definió un índice de masa corporal arriba de 30 para determinar la prevalencia de obesidad. Entonces, desafortunadamente hoy en día 36% de las personas en México arriba de 18 años de edad padecen obesidad. Y si nosotros juntamos cuál sería la prevalencia de aquellas personas que padecen sobrepeso y obesidad, las dos cosas, sobrepeso se define como un índice de masa corporal arriba de 25. Entonces la prevalencia de sobrepeso y obesidad incluso en México a partir de 18 años de edad es altísima, casi llega a ser hasta de un 80% de las personas. Hay pacientes que a pesar de seguir rigurosamente un plan de alimentación y de ejercicio, no logran bajar de peso. A nivel hormonal, ¿qué es lo que puede estar sucediendo? Sí, sin duda, es difícil bajar de peso. Yo creo que son, sobre todo con nosotros como endocrinólogos, de las consultas más difíciles que llegamos a tener es, un paciente quiere bajar de peso, es difícil bajarlo. Entonces, hay muchas hormonas, como les había dicho, la obesidad es como de origen multifactorial y hay muchas hormonas que se dedican a mantener nuestro peso, a determinar el peso de una persona. Dentro de estas hormonas, principalmente hay hormonas que causan apetito. Entonces, cuando un paciente generalmente pierde peso, tiene ya obesidad y quiere perder peso, generalmente cuando pierde peso el cuerpo lo toma como de una manera agresiva, dice, ay, ¿por qué está perdiendo peso Geraldine? Y generalmente trata de frenar esa pérdida de peso. Se empiezan a producir hormonas que causan apetito. Principalmente se empiezan a producir, generalmente se aumenta la producción o se disminuye incluso la producción de GLP-1, de HIP en específico, que son hormonas que regulan el apetito en algunos pacientes. Y aumentan la producción de hormonas que causan también apetito, en específico la cuestión de la grelina. Entonces, cuando un paciente pierde peso, las hormonas que causan apetito, en específico la grelina, se llega a estar aumentando. Y este aumento no solamente es por un mes después de que el paciente pierde peso o que hace una dieta restrictiva, sino que generalmente empieza, los niveles de grelina están elevados incluso meses o años después de la pérdida de peso, y esto condiciona que el paciente tenga incluso presencia del efecto yo-yo, del efecto rebote, tiende a regresar al peso previo que tuvo. ¿no? Principalmente por las hormonas, y muchas de estas hormonas se producen a nivel de tejido adiposo o a nivel de tracto gastrointestinal. ¿Qué alternativa le podemos dar a nuestros pacientes
cuando un plan de nutrición no les es suficiente o un plan de ejercicio ya tampoco les funciona? Hablando en específico de obesidad, o sea que les comento que ya hay incluso distintas maneras de definir obesidad, también por análisis de composición corporal, pero la manera más tradicional es con el índice de masa corporal arriba de 30. Cuando un paciente tiene ya obesidad, es importante también que reciba un tratamiento médico. Nosotros le hacemos como una analogía, ¿no? Por ejemplo, aquel paciente que tiene hipertensión arterial. Si ese paciente que ya tiene hipertensión arterial pues tiene una dieta baja en sodio, sí va a bajar los niveles de presión arterial, pero no va a ser suficiente para controlar su presión arterial. Aquel paciente que ya tiene obesidad, se recomienda dejar tratamientos que estén aceptados tanto por COFEPRIS como por la ADA y también por la FDA para recibir tratamiento para obesidad. Entonces sí se recomienda sobre todo recibir incluso de manera oportuna y de manera inicial tratamientos para bloquear estos mecanismos de reganancia de peso. ¿Cómo funcionan estos medicamentos? Realmente los medicamentos que tenemos hoy en día, pues aún así tenemos pocos medicamentos, o sea, que se utilizan para el tratamiento para la obesidad, aún así cada vez han ido aumentando, pero los medicamentos, incluso los más conocidos, se llaman los análogos de GLP-1. Estos análogos de GLP-1, como su nombre lo dice, son análogos o son la copia de una hormona que nosotros producimos a nivel de nuestro intestino, de nuestro tracto gastrointestinal. Todos al comer carbohidratos producimos esta hormona en respuesta a que las células L y las células K tienen contacto con carbohidratos y se empiezan a liberar estas hormonas que tienen como objetivo ir a nivel del páncreas y favorecer la secreción de insulina. Nosotros sabemos que la insulina es una hormona que capta carbohidratos, ¿no? Que ayuda a metabolizar carbohidratos. También disminuye la prevalencia, o sea, la secreción de una hormona que se llama glucagón. Esta hormona que se llama glucagón aumenta los niveles de glucosa en ayuno. Y otra cosa que también favorece la liberación de estas hormonas que comento que se llama GLP-1 es favorece la sensación de la saciedad. Entonces se sabe que en aquellos pacientes que tienen sobrepeso o en específico lo que estamos hablando de obesidad, esta secreción de hormonas disminuye. Entonces, lo que nosotros hacemos es sustituir al paciente con estas hormonas que son análogos de GLP-1 y el paciente mejora la captación de glucosa a nivel de músculo, a nivel de tejido graso. También disminuye también la sensación de apetito y le ayuda al paciente en conjunto con un plan de alimentación adecuado y ejercicio a perder peso. ¿Cuál sería un nombre comercial de estos? Fíjense bien, o sea, en México los medicamentos que están aprobados para análogos de GLP-1 que están aprobados para perder peso sería Saxenda en específico, o alias también la molécula que se llama liraglutide, que es Saxenda, y también semaglutide. En específico, hoy en día vamos a tener a finales de marzo, principios de abril, la molécula o la marca que se llama Wegovy, que sería la dosis exacta para la pérdida de peso. En específico, Ozempic más bien se utiliza para personas con diabetes, sin embargo es la misma molécula a dosis más baja. Okay. ¿Y a partir de qué edad se recomiendan estos tipos de medicamentos? Fíjense que han habido, afortunadamente, pues sabemos que la obesidad se puede presentar desde etapas muy tempranas y tanto liraglutide, que sería Saxenda, como semaglutide, que es Wegovy, tienen estudios a partir de los 12 años. Entonces, se puede dejar este tipo de tratamientos a partir de los 12 años de edad en jóvenes, ¿no? Entonces, sí pudiésemos sentirnos seguros que han habido estudios de seguridad a partir de personas arriba de 12 años. ¿Y el tratamiento es a largo plazo o, sí. o cómo funciona este tratamiento? Es complicado, ¿no? Sobre todo, o sea, entendemos que pues el paciente también, ¿no? Y nosotros también, es difícil decirles a un paciente que puede ser el tratamiento a largo plazo o incluso, o sea, de por vida en algunos pacientes. O sea, el paciente, la mayor parte de pacientes, el tratamiento puede ser totalmente de por vida, acompañándolo de cambios de alimentación y también de ejercicio. Sí, o sea, se debe aprovechar que se está tratando con medicamento para cambiar el estilo de vida. Exactamente. ¿Y qué pasa una vez que por X o Y razón se deja de tomar? ¿Existe un efecto rebote?
Sí, es decir, no es tanto el efecto rebote, o sea, el paciente tiene como una memoria metabólica, o sea, lo que nos referimos es como ya una tendencia a tener un cierto peso, o sea, una vez que ya llegué, por ejemplo, a un peso de 100 kilogramos, el cuerpo tiende a regresar esos 100 kilogramos. Nosotros también hacemos como analogías, por ejemplo, de la temperatura corporal. O sea, el cuerpo tiende a mantener una temperatura corporal de 36 grados a 37. Entonces, va a hacer todo lo que pueda por mantener esa temperatura corporal. Lo mismo en el tema de obesidad, ya que se llega a un peso X, el cuerpo tiende o hace muchísimos mecanismos de defensa para regresar al peso previo. Entonces, pues es algo que tiende a recurrir. No es algo que, o sea, no es que sea un efecto rebote, pero sin embargo, si el paciente conforme pasa el tiempo aumenta el porcentaje de grasa corporal. Entonces, sí se recomienda que este tipo de medicamentos pues no se los apliquen o no se los receten los pacientes en sí, ni el vecino, ni nada, sino que vayan con algún experto, con alguien de medicina interna, endocrinología, un experto en esta rama para que puedan recetar el medicamento y llevar seguimiento también de este medicamento. Y ellos, los médicos, decidirán acerca del escalamiento de la dosis o de la disminución de la dosis en su momento en caso de que sea necesario, pero son tratamientos a largo plazo. Sin duda, es importante comentarles, o sea, la mayor parte de los pacientes, casi un 20% de los pacientes que iniciamos tratamiento con estos en específico análogos de GLP-1 van a presentar náuseas, vómito, mareo, pudiesen llegar a tener. Incluso les digo, es una proporción alta, más o menos un 20% en los estudios controlados se describe aproximadamente un 20% de los casos. Y sí, nos tocan ver. Obviamente, generalmente estos efectos adversos suelen presentarse las primeras semanas del uso de medicamentos y a medida que el paciente lo vaya utilizando, los efectos adversos se van a ir quitando, van a ir disminuyéndose conforme pasa el tiempo. Y para evitar los efectos adversos también hay recomendaciones, sobre todo que el paciente tenga como una dieta fraccionada en quintos y también una dieta baja en grasas o bajas en condimentos, e incluso en algunas ocasiones, dependiendo de qué efectos adversos se lleguen a presentar, pudiésemos dejar algún medicamento para abolir un poquito los efectos adversos relacionados, pero la mayor parte de los pacientes lo llega a tolerar. ¿La dosis depende del grado de obesidad? Fíjense que los estudios, es difícil como esta parte, pero los estudios, por ejemplo, en específico de Wegovy, que es semaglutide, pues la dosis recomendada para pérdida de peso serían 2.4 miligramos semanales. De liraglutide, la pérdida para pérdida de peso serían 3 miligramos diarios. Entonces, o sea, sí es un medicamento que es dependiente de la dosis, o sea, mayor dosis, mayores efectos adversos, pero también una mayor potencia. Entonces, yo creo que, o sea, hay pacientes que responden a dosis muy bajas, ¿no?, de tratamiento y también, o sea, aquí hay que tomar en cuenta también el costo, ¿no? A veces pues tratamos de dejar una dosis como la mejor tolerada, la más efectiva, o sea, lo ideal es llegar a dosis altas, pero no todos van a poder llegar a esa dosis por tema económico y por tema de efecto adverso, pero lo ideal, sobre todo en un paciente en específico con obesidad, es que lleguemos a una dosis de semaglutide de 2.4 miligramos o en el caso de liraglutide es que sería de 3 miligramos diarios. Sí, lo ideal es que sí. Geraldine, no sé si has leído el libro de la revolución de la glucosa. Sí, sin duda es un libro que pues, o sea, nos llegan a comentar todos, o sea, y sin duda hay que nosotros también empaparlo y conocer también qué es lo que están leyendo también otros pacientes. ¿Qué opinas de todos estos puntos que se dan para bajar de peso? Fíjate que o sea, es súper interesante porque, o sea, también, o sea, hasta lo hemos comentado en los chats de endocrinos y todo acerca de que, pues, del libro, de que sí vale la pena que lo incluso lo mandemos a leer a nuestros pacientes o no. Y creo yo que, o sea, más bien, Akira, ¿por qué no ninguno de endocrino o algo de estos, por qué no lo escribió alguien previamente, ¿no? Entonces, creo que es un libro sencillo que viene de una manera sencilla para nuestros pacientes, para que pues tengamos un orden principalmente en los alimentos, y me parece que es algo que sí se adapta y que pudiésemos todos, o sea, leerlo y darnos ideas acerca de nuestro plan de alimentación. ¿Ustedes cómo lo ven como nutriólogos? Estoy totalmente de acuerdo contigo con el orden de los alimentos. Nada más tengo la duda del vinagre de manzana, si sí
funciona, Bien. lo de los 10 minutos después de hacer ejercicio, porque muchos pacientes me llegan a preguntar que si sí tienen que seguir al pie de la letra estas recomendaciones para poder ver cambios. Entonces, ¿qué mejor que tenerte aquí? Fíjate que del tema del vinagre de manzana, yo todavía no lo pudiese como dar como una recomendación tal cual a los pacientes, decir, tómalo o tal dosis, porque los estudios, cuando uno busca en PubMed, que es nuestro como Google para médicos, la cantidad de estudios que se han hecho con vinagre de manzana son pocos y son en pocos pacientes. O sea, así decir como que esto vaya a hacer algo para que mejore el metabolismo de glucosa, todavía no lo pudiese como integrar a la consulta. Sin embargo, ahora en el Instituto Nacional de Nutrición se está llevando a cabo un estudio precisamente con vinagre de manzana en pacientes con resistencia a la acción de la insulina, y en su momento ya también nos enteraremos de los resultados para ver si es una recomendación que pudiésemos también trasladar a toda la población general, ¿no? Geraldine, te agradezco muchísimo por estar aquí con nosotros hoy. Sin duda va a ser una plática bastante enriquecedora para todos nosotros. Gracias. Al contrario, Tere y pacientes también de Tere, estamos con ustedes y ojalá que toda esta información les sea útil. Nos esperamos también estar viendo en poco tiempo, también en alguna otra cápsula o video contigo. Muchas gracias. Gracias.